Buenas noches a todos y a todas. Es una alegría que estemos reunidos, aunque sea de manera remota, con todos ustedes, luchadores latinoamericanos, por la vigencia de los derechos humanos y por países más justos. Estamos reunidos para hablar sobre esta situación que nos afecta a todos, que es la pandemia del COVID-19, sobre la desigualdad previa a la pandemia y qué medidas adoptó cada gobierno, qué impacto tuvieron en la población. Cada participante va a hablar sobre la situación de su país y si nos alcanza el tiempo, quisiéramos debatir sobre el escenario regional post-pandemia y la necesidad de la cooperación regional. Primeramente va a hablar Ruth Llanos, una conocidísima luchadora por los derechos humanos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires de la Liberación Nacional de Bolivia. Ruth es socióloga, presidenta también del directorio del capítulo boliviano de Derechos Humanos. Y hay que decir, aunque Ruth no lo puso, que su marido Ricardo era un gran militante, un gran dirigente que había estado preso 3 años, que se habían exilado, y que después lo mataron en la dictadura. No era la de Banzer, sino Ruth va a decir cuál, pero fue un gran militante, un gran compañero. Bueno, ahora la palabra toda para Ruth. Buenas noches, es un gusto estar junto a tantas mujeres militantes por la vida, porque luchar por los derechos humanos es centralmente luchar por la vida. Yo quiero empezar, y voy a ser la que voy a abrir porque, bueno, Bolivia empieza con B, ya estamos al principio, agradeciendo a la Asamblea por haber hecho este esfuerzo de organizar este evento, que para nosotros, sobre todo en Bolivia, vivimos en una situación en la que muchas de las compañeras decimos que estamos y no pensábamos que después de haber recuperado la democracia y haberla tenido después de 39 años, estamos viviendo nuevamente en una etapa de dictadura. Entonces, en ese sentido, el 17 de julio conmemoramos 40 años del último golpe, del penúltimo golpe que se dio hace 40 años con García Meza, y también el 15 de enero del próximo año vamos a tener los 40 años de la masacre de la calle Harrington, donde mi compañero fue asesinado juntamente a varios dirigentes universitarios, mineros, sindicales e intelectuales de Bolivia. Bueno, quisiera también señalar que este momento y esta exposición se da en el marco, y les voy a pedir que todos y todas podamos poner las energías positivas, porque nuestra secretaria ejecutiva de ASOFAM ha dado positivo y está ahora con el COVID junto a toda su familia. Ella es una militante, Edith, muy importante de nuestra organización, y ayer nos escribió la situación que está enfrentando con la familia y dijo, si las dictaduras no pudieron con nosotras, tampoco lo va a hacer el COVID. Entonces tenemos esa esperanza. Bueno, en el tema de la pandemia y los derechos humanos en Bolivia, rápidamente debo señalar que en los últimos años se dieron importantes avances y se redujeron algunas brechas de la desigualdad que sigue golpeando no solamente a Bolivia, sino a todo el continente. Nuestro continente es uno de los más desiguales. Desigualdades que afectan a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los niños, a las niñas, a la población LGTB y a los afrobolivianos, entre varios de los sectores poblacionales que viven la desigualdad. Pero esta desigualdad se incrementó en Bolivia desde noviembre del 2019, debido a la situación política
que dio lugar, en mi criterio, a dos tipos de desigualdades. Una desigualdad regional y una desigualdad política. Y estas dos desigualdades están relacionadas estrechamente, están vinculadas. Desde noviembre y después de la asunción del régimen actual, se está estigmatizando, criminalizando la protesta social y se está persiguiendo a los oponentes del régimen actual, y estos oponentes en el país son en su mayoría pobres y de sectores populares. Son indígenas que viven en las áreas rurales, pero son también indígenas urbanos, y que se concentran geográficamente en algunos sitios específicos, tanto rurales como urbanos. Son estos grupos y estas regiones que no solamente están enfrentando ahora la criminalización de sus protestas, sino que también sufren tratos discriminatorios y racistas. Son tildados de salvajes, bárbaros, ignorantes, sucios, y son los que expanden la pandemia sin tomar en cuenta que en su legítimo derecho a la protesta salen a las calles, han perdido el miedo inicial de noviembre, diciembre y están saliendo a las calles, y por las necesidades de pobreza y por ganarse la vida, porque el país es sobre todo un país donde la economía informal está presente y es mayoritaria, entonces salen a ganarse la vida y son perseguidos y son estigmatizados. Hay, por el hecho de ser del Alto, de Sencata, donde hubo una masacre, ¿no? Son estos pobres los que son perseguidos y los que son considerados en las redes sociales como incultos, bárbaros, sucios, burros, etc. Eso es lo que está pasando entonces después de noviembre. Entonces, existen, y hemos documentado, varios casos de represión, de arrestos arbitrarios que se han dado en noviembre y aún mayormente con la excusa de COVID-19. Tenemos casos así paradigmáticos. Por ejemplo, en el medio de la cuarentena dura, que se inició en marzo, fue apresada en el día de su cumpleaños, junto a sus hijos, la alcaldesa de Vinto, que ya en noviembre, que fue un caso, fue una alcaldesa que fue sacada de su oficina, fue arrastrada y que como en el régimen nazista, le pelaron la cabeza. Ella misma fue durante la pandemia de nuevo apresada, pero en la misma fecha, la hija de la presidenta celebró su cumpleaños utilizando aviones estatales y para traer a sus invitados y celebrarlo en La Paz. Entonces, esta criminalización de la protesta social y esta desigualdad hace que varias zonas del país que reclaman, por ejemplo, salud, insumos médicos, canastas básicas, son los que son reprimidos centralmente. Y el derecho tan elemental de pedir agua, porque con agua uno se lava las manos, hace que los pobladores de la zona sur de Cochabamba, de la zona de Caracara, hayan sido amedrentados con aviones, con tanques, hace menos de una semana, y se los considera nuevamente como subvertores sediciosos. Es decir, el lenguaje que nosotros tuvimos que vivir en la dictadura militar se vuelven a repetir, y todos los que reclaman son sediciosos. Y entonces, y estas mismas zonas donde se está incrementando la desigualdad son zonas en las que hubieron en noviembre gravísimas violaciones y masivas violaciones a los derechos humanos
cuando se dio las masacres de Sencata y en el Alto y de Sacaba en Cochabamba. Esa es la situación. Entonces, cuando ya se estableció la medida de la cuarentena, encontró a Bolivia en una situación única en la región. Es decir, con una presidenta que fue designada cuya banda presidencial fue puesta por un militar, que entró con la Biblia a Palacio cuando la Constitución política del Estado establece que somos un Estado laico. Y se ha utilizado la pandemia con mayor excusa para reprimir, pero también para postergar las elecciones que deberían darse porque es un gobierno transitorio. Entonces, sirve la COVID para seguir estigmatizando, para seguir reprimiendo la protesta social, para seguir teniendo presos políticos en las cárceles sin el debido proceso. Ahí tenemos casos emblemáticos y lo más probable es que en la coyuntura que se avecina de la etapa electoral, los juicios con los políticos que están en la justa electoral van a continuar. Entonces hay inicio de juicios, igual que en el Brasil, se está utilizando la táctica del lawfare, son juicios de todo tipo, y básicamente entonces la COVID se une al incremento de la desigualdad y se une a la estrategia de mantenerse en el poder. Y por eso no quieren elecciones. Y están utilizando de pretexto la pandemia. ¿Para qué? Para tener más tiempo para seguir incluyendo normativa neoliberal favorable a las élites y a los poderosos. Ahí tenemos que en las primeras semanas, este gobierno, que como todo gobierno dictatorial, está gobernando a través de decretos y no de leyes. Uno de los primeros decretos fue la autorización y la entrada de varios transgénicos a Bolivia, utilizando para ello el pretexto de que serviría para paliar el hambre, cuando sabemos que esos transgénicos solamente sirven a los grandes empresarios de la soya y a los grandes y van a matar el maíz y los principales productos que no son transgénicos todavía en Bolivia. Bueno, también lo que ha pasado en esta etapa es que la pandemia ha dado lugar a que haya nuevos ricos o más ricos, gracias a la pandemia. Tenemos entre 36 a 46 casos en estos últimos 6 meses de corrupción. Compra de respiradores. Perdón. ¿Sí? Anda cerrando porque si no, no llegamos. Ya. Bueno, compra de respiradores. Entonces, estamos entonces con medidas que están empobreciendo o más, que están quitando el derecho a la educación a los niños, porque los niños pobres no tienen tablets, no tienen internet, no tienen la posibilidad de hacer clases virtuales. El bono, un solo bono que se dio a las madres, llegó a muy pocas, más bien causó aglomeraciones, estuvo mal distribuido, y en síntesis entonces estamos frente a una vulneración tanto de los derechos políticos y civiles, a una vulneración de los derechos económicos y sociales. Estamos en una situación complicadísima que se va a agravar
con la caída de la economía. Entonces, y frente a eso, un gobierno corrupto, pero además ineficiente, incapaz e inmoral. Muchas gracias, Ruth. Bueno, ahora le toca el turno a Nadine Borges. Nadine es brasileña, es abogada, doctora en Derechos Humanos, expresidenta de la Comisión de Verdad de Río de Janeiro. Y ahora les cuento, porque la conozco de hace bastante, que Nadine se animó a ir a buscar a un represor, a Malaes. Bueno, creo que lo va a contar, pero fue muy impactante. Se fue a la casa, averiguó dónde vivía Malaes y se fue a verlo a él y a preguntarle, y estuvo unas cuantas horas con él, y a los pocos días Malaes fue asesinado. Bueno, después, antes Nadine fue abogada del caso Araguaia ante la CIDH. Bueno, siempre ha estado luchando por los derechos humanos. Bueno, Nadine, tú. sí, ¿me escuchan bien? Sí, buenas noches a todas y todos. Y bueno, en primera agradecer a Tete, a Lucía, a Fernando, a Natalia, que están acá con nosotros, saludar a Ruth, a Oscar de Uruguay, a Javiera de Chile, que va a hablar también, María Elena, que también está en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación, por estar juntos. Y es un momento muy triste para nosotros, porque estamos felices por estar juntos, pero lo que tenemos, cuando la invitación dice la pandemia de los derechos humanos, ya nos ocurre decir que, bueno, en Brasil ahora ya somos más de 75.000 muertos por COVID. Y eso en los últimos 4 meses. Para, bueno, la población de Argentina que nos escucha ahora, ya saben que eso es 2,5 veces más el número que fue los desaparecidos políticos de la dictadura en Argentina. Eso en 4 meses en Brasil. Entonces ya tenemos casi 2 millones, ya vamos a 1.930.000, algo así, casi 2 millones de personas infectadas en Brasil. Entonces lo que quiero decir es que Brasil ha se convertido sin duda en un mini Estados Unidos en la región. Y junto con Estados Unidos suma hoy mitad de los casos del COVID del mundo. Y bueno, tenemos Bolsonaro y Estados Unidos tiene a Trump. Y creo que eso ya no, nos hace sentir y saber lo que está pasando con nosotros. Y la amenaza que es Brasil para Sudamérica en ese momento. Y cuando habló Ruth, me acordé del día que Lula salió de la prisión. Eso fue un viernes acá, y cuando salió de la prisión, del cárcel, y yo estuve con unos compañeros en São Paulo un día después que salió, y 2 días después que salió Lula de la prisión, ocurrió el golpe en Bolivia. Entonces me parece que nuestra memoria tiene que sacar esas fechas así. ¿No? Tenemos que mirar, la mirada que tenemos que tener, eso fue un poco antes de la pandemia. Y la lucha acá era por Lula libre, y ahora, Lula está libre, pero el país está detenido por el gobierno genocida de Bolsonaro. Y bueno, no hace mucho, un mes más o menos, acá en Brasil, salieron en la calle las hinchas de fútbol, las hinchadas de fútbol, los sintetos, bueno, contra el gobierno en defensa de la democracia, porque ha crecido mucho la defensa de la dictadura por órganos de la sociedad, y sobre todo por los bolsonaristas, que son más o menos y quedan ahí como 30% de la población hoy. Y eso está pasando en Brasil. Y la gente salió en la calle mientras, como dijo Cuti, mientras la pandemia, y también por la lucha la lucha antirracista
y porque las vidas negras importan y necesitamos hablar y tener voces para eso. Y bueno, y lo que quiero pensar, y hablaba con Tete antes de eso, lo que quiero pensar en Brasil es que cuando se termine la pandemia, que la gente regrese a la calle en las manifestaciones, en las protestas, pero una cosa muy rara que está pasando acá es que la gente, los bolsonaristas, están armados. Cada día más ganan más armas del gobierno. El gobierno cede la licencia para que la población se arme. Entonces tienen como un ejército de bolsonaristas. Eso puede ser una amenaza para todos nosotros. Entonces la solidaridad entre los pueblos en ese momento es necesaria. Es necesario que la gente sepa que está pasando eso en Brasil. Que quizá van a una protesta social en la calle y nos van a asesinar a todos. Porque la gente está armada también. Y la semana pasada hablo porque hace 2 días yo estuve en un asentamiento de sin tierras acá. Asesinaron a un trabajador rural, un campesino, que también luchaba por la reforma agraria, por la tierra, y fue una milicia rural que lo asesinó. Entonces la violencia no para, y lo que pasa es que el Estado autoriza la violencia, el Estado está autorizando la matanza. Y es un gusto estar acá hablando entre nosotros porque acá están personas que yo sé que resisten y que luchan en las estructuras donde están, en los movimientos sociales, personas que promocionan la solidaridad entre los pueblos y personas que sobre todo aseguran el derecho a la memoria. Porque cuando habló Ruth, habló de una memoria de resistencia, de una memoria de lucha, de una memoria que no para. Entonces, personas que despiertan la pasión de los más jóvenes, así como hicieron otras generaciones con nosotros. Yo veo que hay algunas personas más jóvenes entre nosotros, más jóvenes que yo, y quizá tenemos otras personas más jóvenes cada vez más involucradas con la lucha. Es eso que necesitamos. No podemos parar. Y hablar de la pandemia ahora en ese momento, creo que debe ser interpretado por nosotros como un litigio en las relaciones de poder que nos cercan así, porque tenemos que luchar contra el neoliberalismo sobre nuestros cuerpos en ese momento y también sobre nuestra salud, la salud física de los cuerpos de la gente que resiste. Este comando, eso lo que hace el neoliberalismo, es un producto de voluntad política en la región. No podemos pensar que no. Hay que decir siempre que el Estado y el gobierno de Brasil ahora está haciendo eso. El Estado destruye los rastreos y los caminos de la memoria. Y no podemos, y quieren hacer eso otra vez con las víctimas del nuevo coronavirus. Quieren hacer lo mismo que hicieron con las dictaduras en el continente. Quieren borrar la memoria de la gente sobre lo que está pasando. Y hay una política estatal para eso. Pero hay también, y acá estamos, hay también una memoria de persistencia de las víctimas, de sus familiares, aun si tenga una práctica común de exterminarlas como hicieron las dictaduras y como siguen haciendo, con la exterminación de las propias víctimas. Lo que pasa con la pandemia ahora es un poco eso. La gente pobre son los primeros que mueren con la pandemia. Ahora la política de salud, acá en Brasil, creo, no sé si saben, pero acá en Brasil la política de salud hoy, el ministro de la Salud de Brasil es un general de las Fuerzas Armadas. Entonces el Ministerio de Salud de Brasil, con sus 75,000 muertes en marzo, el gobierno fue comunicado que si no hicieran nada, en agosto íbamos a tener 100,000 muertos en Brasil. Y ya estamos con más de 75,000 muertos. Y tenemos Te al queda cargo un de... minuto. Te queda un minuto. Ah, sí. Y bueno, estamos hay un militar, un general al frente del gobierno. Y hablo muy rápido, lo que quiero decir, voy a hablar un poquito de lo que habló Tete, lo que fue la experiencia de nuestro trabajo en la Comisión de la Verdad. Y ese país, bueno, Brasil desperdició una oportunidad con el trabajo de la comisión, que fue casi 30 años después de la dictadura. Y no hace mucho el presidente Bolsonaro recibió un torturador en su oficina presidencial, a las risas, así. Y lo que pasó conmigo, que habló Tete, quiero hablar un poquito Tete de eso, me parece importante. Cuando estuve frente a frente con ese torturador, fue un momento muy difícil y me costó mucho después de eso, ahora ya hace 7 años que fue la entrevista, y me costó mucho hablar sobre eso después.
Ahora finalmente empiezo a hablar. Y gustaría de decir que fue difícil, pero esa entrevista me puso frente a frente con él. Fueron 30 horas de conversación en 3 diferentes fechas, y en su testimonio asumió su participación como uno de los mentores de la Casa da Muerte acá, un lugar donde estuvo con TT en la región serrana acá de Río de Janeiro, que era como un laboratorio clandestino de las torturas que hacían fuera de los espacios militares. Bueno, toda la región de Sudamérica ha sufrido eso, y que permitieron una acción más violenta en su aspecto psicológico, lo que hacían. Y reconoció la política de desaparición de las Fuerzas Armadas como la técnica de ocultar el cuerpo de la gente. De acuerdo con él, lo sacaban la arcada, los dientes de las personas, hacían un corte en el interior de las víctimas antes de lanzarlo en un río en la región, para que la agua lo llevasen. Y bueno, hice todo eso, habló todo eso, y lo que es imposible, la ubicación y la identificación de la gente que mataron y torturaron. Y todo esto salió de toda la cobertura, de todo lo periódico del país, en toda la prensa, y nada pasó después de eso. Y nada pasó. Lo que pasó es que 2 semanas después lo mataron. Y así seguimos en Brasil, con una política del olvido, que no hay política de memoria acá. Entonces, por fin, para terminar, después volvemos a hablar más, creo que en el momento ahora necesitamos evitar muertes, evitar que las historias de los que murieron se borren violentamente de la historia, de los que están muriendo todos los días por COVID. No estamos preparados para eso, no aprendemos a hacer eso, no aprendemos a registrar, a aspirar a una larga existencia, porque el Estado siempre nos impone el fin de nuestras vidas. Entonces es urgente, es necesario que nos preparemos para eso. De lo contrario, perderemos la memoria no solamente del pasado, vamos a perder la memoria del presente, y no podemos dejar que eso pase. Muchas gracias, vuelvo a hablar después. Muchísimas gracias, Nadine, y muchísimas gracias también a Ruth. Les quería decir a los que están escuchando que pueden presentar preguntas, plantear preguntas a través del Facebook, que se los vamos a pasar a los participantes. Bueno, ahora vamos a darle turno a Oscar Destuet. Oscar es un compañero uruguayo, un referente de derechos humanos, ha sido testigo técnico en el juicio por el Plan Cóndor en Italia, es un investigador y docente en Historia y Derechos Humanos, diplomado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, y además tiene una obsesión con el caso de Gregorio, del sordo de Gregorio, que era un gran compañero que fue secuestrado en Uruguay y traído a la ESMA, un gran compañero de la Dirección de Descamisados. Así como Nadine se preocupa por el compañero también de Descamisados que fue secuestrado en el avión, ¿no?, de Habeger, Norberto Habeger. Dos grandísimos compañeros que fueron secuestrados en el exterior, en pleno Plan Cóndor, tanto en Brasil como en... Malián estaba involucrado con la desaparición de Habeger. Bueno. Norberto era uno de los grandísimos compañeros y maravillosos compañeros que tuvimos. Bueno, ahora le toca el turno a Oscar, que ya no sé si hablará de Oscar de Gregorio. Muchísimas gracias, Tete, muchas gracias al resto de los compañeros y compañeras. Realmente una instancia que me parece excelente, excelente la iniciativa, poder reunirnos, poder juntarnos, poder dialogar, conversar. Oscar, no se escucha. No se escucha. Ahí está. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bueno, le estaba agradeciendo la iniciativa. No debe haber nada más difícil que analizar e interpretar una historia aún en curso, que no sabemos ni el final, ni mucho menos la magnitud, la totalidad de sus impactos.
tenemos diversas incertidumbres, pero también datos que nos alertan a estar muy atentos y con desafíos que debemos resolver entre todos hoy. Estamos frente a un problema sanitario que involucra el derecho a la vida y a la salud, y como consecuencia directa de un necesario aislamiento social preventivo, pero también por una serie de opciones políticas implantadas por gobiernos que previamente o durante esta pandemia disminuyó el poder del Estado y se agravaron las consecuencias de esta pandemia sanitaria a otros ámbitos, cuyos efectos, sin duda, serán de largo plazo. Si bien existen señales negativas sobre prácticamente todos los derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal, se ve seriamente afectado el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros, como decían algunas de las compañeras. Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular, ha bajado de manera regular en las últimas semanas, según un informe de la OPS, y que el gobierno uruguayo y los medios masivos de prensa repiten una y otra vez la singularidad de la situación uruguaya, pero omiten los factores profundos que posibilitan hacer frente a la pandemia, o sea, la fortaleza que tuvo el Estado construido en las últimas décadas y que hoy la nueva dirección de gobierno lo quiere ir desmontando. Y hace pocas horas se terminó de aprobar por mayoría oficialista una ley gigante donde este desmembramiento del Estado se empieza a manifestar, a construir. Desde los primeros casos anunciados el 13 de marzo pasado, Uruguay ha reportado 956 contagios y 29 fallecidos, lo cual es una tasa de letalidad baja. El informe que hacía referencia de la Organización Panamericana de la Salud destacó la implementación muy temprana de medidas de salud pública recomendadas por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la cancelación de eventos masivos, la restricción de viajes internacionales, etc., similar a varios de los países. Al confinamiento voluntario de la población, afirmó el informe, se sumaron otros factores, como decíamos, como la capacidad ampliada del país de hacer pruebas diagnósticas y el hecho de disponer de una plataforma sólida de atención hospitalaria. El desarrollo de un sistema nacional integrado de salud amplificó la prestación de servicios como un derecho humano y logró integrar a todos los trabajadores activos, pasivos, menores de edad, más la población desocupada, a un sistema solidario que se fue consolidando tanto en lo profesional como en lo edilicio en los últimos 15 años. La educación como derecho humano fue otro de los factores que actuó activamente para mitigar el daño. El Plan de Educación Digital de Educación Pública, denominado Plan Ceibal, implementado a partir del año 2005, con la asunción del Frente Amplio al gobierno, del gobierno progresista, implicó la entrega de una laptop a cada estudiante y docente del país, al que en el 2015 se sumó otro plan, el llamado Plan Ibirapitá, que entregó una tablet a todos los jubilados, junto a un desarrollo de punta de la conectividad en todo el país. En estos 4 meses de aislamiento social y clausura presencial de la educación formal, la educación virtual fue y sigue siendo la gran herramienta de vinculación y permanencia de la educación. Posibilitó, además, el teletrabajo, que fue la salvación para decenas de miles de personas que de lo contrario se hubieran sumado a la cesantía. Los proyectos de investigación de la Universidad de la República aportaron 3 test elaborados en sus laboratorios y respiradores para rápidamente llegar a todo el país. El impacto de la pandemia
no fue igual a todos los sectores sociales. Se introdujo desde el exterior y se propagó en primer lugar entre participantes de una fiesta de alto poder económico. El primer grupo de infectados sufrió el miedo sanitario. Los siguientes miedos serán para otros y vendrán sin pausa en las siguientes semanas con el cierre de empresas, comercios, paralización del transporte, la clausura de centros educativos, que implicó la casi paralización de nuestra economía. Un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad de la República, la universidad estatal gratuita, estimó que en abril pasado, entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, un incremento del torno al 35.6% de la población. De acuerdo al Instituto de Estadísticas de Uruguay, se considera que pobre toda persona que percibe un ingreso menor al equivalente a $350 mensuales. Las que superan ese monto son clasificadas como clase media vulnerable. 200.000 personas, recuerden que la población de Uruguay es 3.400.000, pasaron a depender para su alimentación al concurrir a ollas populares organizadas por sindicatos, parroquias, grupos juveniles y organizaciones políticas de izquierda. El Estado colaboró, pero no lo suficiente. Incluso comedores escolares se restringió el universo de concurrentes y bajó sensiblemente la calidad de la prestación. La pandemia evidenció las brechas estructurales en materia de protección social, trabajo y salud. Las mujeres, la población afrodescendiente, los trabajadores informales o precarios, la población trans, quienes viven en barrios sin servicios adecuados o en situación de calle, constituyeron los más perjudicados y a los cuales el Estado hoy intenta dejar de lado. Para las políticas neoliberales de la nueva derecha, los pobres sobran, se les esconde o solo se los requiere como fuerza laboral barata. Son personas sin derechos. La primera consigna que resumió la política gubernamental a implantar fue quédate en casa. Similar creo que en buena parte del mundo. Fue de carácter voluntario, con un excelente acatamiento popular. Significó la clausura de todos los centros de trabajo públicos y privados, con excepción de los de salud y lugares de venta de comestibles. El quédate en casa, obviamente no es igual y posible para todos. Y afloran Oscar, problemas no resueltos. Oscar, te queda un minuto. Andá cerrando, te queda un minuto. Estoy terminando. Afloran problemas de convivencia, de violencia doméstica, de depresión y problemas y otras patologías mentales. Estos aspectos denunciados no tuvieron una política de contención adecuada, incluso fueron desmanteladas algunas dependencias estatales que funcionaban en esa órbita. La tensión entre el capital y la salud como de derecho se hizo más evidente en la medida que el tiempo de aislamiento social se expandió y el control de los contagios aparentemente fue exitoso. Triunfó el capital y mediante protocolos, muchos teóricos, pero de difícil aplicación práctica y viabilidad operativa, donde se especifican requisitos de limpieza, etc., se autorizó la apertura de comercios, centros educativos, shopping, clubes deportivos con actividades parciales. Hoy nos encontramos en otra fase donde se solicita a la población un distanciamiento de 2 metros. Imagínense en el transporte público, en las escuelas, en los pequeños negocios, imposible de cumplir. Nuevamente, la mayoría está excluida. La nueva realidad significa un nuevo disciplinamiento social. Las relaciones interpersonales cambiaron en función del problema sanitario, pero esconde otra necesidad que no se dice, pero se ve. Se intenta callar la protesta ciudadana, el debate público, y con ello generar un nuevo tipo de sociedad obediente, donde el individualismo triunfe sobre el pensar y hacer en colectivo. En estos últimos 4 meses, las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, fueron convocadas a salir a controlar a la población con un despliegue de fuerza
nunca antes vistos, por ejemplo, estacionar tanques de guerra en la frontera con Brasil y helicópteros sobrevolando día y noche Montevideo y otras ciudades del país. Se instrumentó una aplicación para celulares. Las personas accederán a una georreferenciación de los otros y recibirán una alerta cuando estén cerca de una zona de riesgo. Se utiliza la tecnología para construir miedos y reforzar la idea de no acercarse a ninguna persona en particular. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias por todo lo que nos contaste, que es muy interesante, la diferencia de dos gobiernos, que lo hemos vivido también acá, al revés, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un gobierno neoliberal, nosotros tenemos un gobierno progresista. Y se nota la diferencia. Bueno, ahora le vamos a dar el turno a Javiera de Jesús Blanco Herrera, que es una compañera chilena, con quien nos encontramos en la Plaza Ñuñoa el año pasado, en medio de las cacerolas, que era una multitud que permanentemente estaba la gente caceroleando en Ñuñoa. Javiera es una directora ejecutiva de Cultura Violeta, que es una organización que promueve y difunde el arte y la cultura, que ya nos va a contar Javiera. Javiera, tenés la palabra. Gracias. Bueno, sí, soy cientista política de profesión y nosotros promovemos el arte y la cultura y también con un enfoque de derecho. Bueno, sumarme a lo que ya dijeron también los compañeros, muchas gracias por invitarme, por generar estas instancias para debatir sobre estas temáticas tan relevantes y urgentes. Voy a comenzar porque tengo mucho que decir, así que quiero aprovechar los 10 minutitos. Bueno, como sabrán, la situación de Chile previa a la pandemia era la de un estallido social muy profundo. Hay que dejar en claro que este panorama de manifestaciones masivas no terminó, sino que fue interrumpido por la crisis sanitaria. Bueno, para entender cómo Chile ha enfrentado la pandemia y cuál será el porvenir del país luego de la crisis sanitaria, es necesario entender la génesis de este estallido, así que voy a hacer una pequeña cronología de cómo comenzó todo esto. Esto empezó con la evasión masiva del pasaje de metro debido a un alza en el valor del ticket, y tan solo una semana duró en que estas manifestaciones escalaran y el descontento ciudadano se agudizara. En Chile hablamos del 18 de octubre porque fue exactamente ese día en que las protestas se hicieron masivas en todo el territorio nacional, y al día siguiente ya el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia para posteriormente instaurar un toque de queda en diferentes ciudades del país. Bueno, y el 25 de octubre se llevó a cabo la marcha más grande de la historia de Chile, que convocó a más de 1 millón de personas en la capital y a más de 3 millones de personas en todo el país. Nosotros somos aproximadamente 18 millones. Bueno, para tratar de mermar las manifestaciones, el gobierno dio marcha atrás al alza del pasaje de metro, pero esto no apagó el masivo levantamiento ciudadano, y la razón es clara. El alza del pasaje de metro para muchos de nosotros fue solo la gota que rebasó el vaso. Basta con darse cuenta que las consignas más leídas y escuchadas, yo creo que Tete mientras estuvo acá lo pudo evidenciar, era basta de abusos y Chile despertó. Y esto tiene que ver con un descontento generalizado con un modelo político, económico y social que ha promovido y mantenido durante décadas la desigualdad en nuestro país. Según datos de CEPAL, en Chile el 10% de la población concentra el 67% de la riqueza. Pero si tomamos en cuenta solo a los súper ricos, que son el 1%, ellos concentran el 27% de la riqueza, o sea, casi un cuarto de las riquezas del país. Bueno, y en materia de derechos humanos, comenzaré con la cita del informe de febrero de este año de Amnistía Internacional. Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde el régimen de Pinochet. El documento asegura que las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas y que durante este periodo aumentaron considerablemente los abusos cometidos por el Estado. En resumen, y según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
3.838 personas resultaron heridas por balas, balines, perdigones o golpes. 460 personas sufrieron heridas oculares, en donde 34 perdieron la vista total o parcial. Y hubo 2.146 denuncias por tortura, tratos crueles, violencia sexual y uso excesivo de la fuerza. Es muy importante mencionar que durante este periodo se acusó constitucionalmente al ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, por la causa de no haber adoptado medidas para detener la sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia. La acusación se aprobó, bueno, y él está inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. En noviembre del año pasado, el gobierno y la oposición llegaron a un histórico acuerdo para convocar un plebiscito. Esto fue absolutamente un triunfo por la presión ciudadana y las manifestaciones. Y este plebiscito va a consultar a la ciudadanía si quiere una nueva constitución y a través de qué mecanismo. Nosotros tenemos todavía la constitución de dictadura de Augusto Pinochet. Esta consulta se iba a realizar ahora, el 26 de abril, pero por la pandemia se reprogramó para el 25 de octubre. Y al igual, como dijo Ruth, también ella lo mencionó en su contexto, es una excusa. O sea, la pandemia ha sido una excusa para reprogramar este plebiscito porque definitivamente este gobierno, que es un gobierno de derecha, no quiere realizar ningún cambio estructural, ni menos a la Constitución. Bueno, estamos ahora en espera a ver qué va a pasar con ese plebiscito. Bueno, y definitivamente la pandemia se encontró con un Chile muy movilizado, que ya estaba teniendo consecuencias políticas, sociales y económicas. En términos económicos es catastrófico. Se debe tener en cuenta que la magnitud de la explosión social, sumado a medidas que nosotros arrastramos desde octubre, de estados de emergencia y toques de queda, tuvo efectos para muchos rubros económicos, pero tremendos. Y bueno, sin duda la pandemia agudizó toda esta crisis económica y resaltó aún más la desigualdad ya existente. Imagínense que durante el estallido social, más de 140.000 personas perdieron su trabajo y el desempleo aumentó en 7%. Hoy, en contexto de pandemia, el desempleo llega a su mayor cifra después de 16 años, llegando a un 11%, lo que equivale a casi 1 millón de personas que han perdido su trabajo. Bueno, sobre las medidas adoptadas por el Estado durante la pandemia, ya teniendo en cuenta que nosotros veníamos con este estallido social muy, muy, muy profundo, el Estado de Chile, yo me atrevo a decir que el manejo que ha tenido el gobierno de Chile sobre la crisis sanitaria ha estado marcado por la desconfianza en la entrega de cifras oficiales, la confrontacional relación de la máxima autoridad sanitaria con especialistas y alcaldes. Hubo mucho tiempo, durante mucho tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, en que no se escuchó al colegio de médicos, en que no se escuchó las recomendaciones de los especialistas. También la descoordinación y la contradicción en la entrega de información y los constantes discursos minimizadores de los efectos de la pandemia, y esto relacionado a un desconocimiento de las condiciones de vida de la mayor parte de los ciudadanos por parte de las autoridades. Y aquí quiero contarles de una cita que evidencia perfectamente esto. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a fines de mayo, dijo: hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. O sea, él asume que las autoridades desconocían absolutamente cómo vivía la mayor cantidad de la población en el país. Sobre las acciones concretas del gobierno, una vez iniciada la fase 4, que tiene que ver con estos constantes contagios progresivos que aumentan progresivamente, en marzo, el presidente Piñera decretó estado de catástrofe. Bueno, como muchos también mencionaron, se cerraron las fronteras, se suspendieron las clases, y el gobierno informó que aplicaría multas y penas de cárcel establecidas por el Código Sanitario y el Código Penal a quienes no respetaran las cuarentenas. Todo esto con el objetivo de aplanar la curva. Es un término muy, muy recurrente, el de aplanar la curva. Bueno, y tal fue la confianza de las autoridades en las medidas adoptadas que un mes después el gobierno lanzó su plan de retorno seguro, en donde pone fin al confinamiento en muchas comunas, anuncia el retorno a clases, el trabajo presencial de funcionarios públicos y la apertura de centros comerciales.
En este contexto surgieron frases imborrables, como por ejemplo la que dijo el gerente de la Cámara de Comercio: no podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas. Queda claro que el gobierno pone un énfasis por sobre la actividad económica que la salud pública. En mayo, los contagios aumentan aceleradamente, lo que nos posiciona, y posición que aún mantenemos, nos posiciona hasta hoy en día, dentro de los grupos de países que lideran los contagios por millón. Piñera reconoce abiertamente que Chile no estaba preparado para enfrentar la pandemia, después de una sobreestimación de las capacidades del ministerio para enfrentarla. Desde mediados de mayo, que estamos en cuarentena total aquí, en la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de población y de casos de COVID. Quisiera mencionar también dos sucesos que son muy relevantes a mi juicio. Primero, que en plena pandemia nosotros tuvimos un cambio de gabinete, y entre ellos se cambió al ministro de Salud, principalmente por dos razones: por críticas en la demora para tomar decisiones preventivas y por la controversia sobre las cifras. Y segundo, la querella que presentó el alcalde de Recoleta en contra del presidente, en contra del ex ministro de Salud y los subsecretarios del ministerio, por su actuar negligente y grave en el control de la pandemia. Bueno, finalmente, y tal como expuso un reconocido centro de investigación periodística, no existe hasta la fecha en Chile un diseño realista y robusto destinado a enfrentar esta crisis con dispositivos de solidaridad y protección social, y se debe en gran parte a la sobreestimación inicial de las capacidades propias del gobierno y la falta de consideración de la evidencia internacional. Es evidente la ausencia de ayuda social oportuna y efectiva que posibilite cumplir el confinamiento a los sectores más vulnerables. Javiera, te quedan un minuto, tenés un minuto. Perfecto. Para redondear. Perfecto. Bueno, en este contexto pandemia es que me atrevo a afirmar que el actuar del gobierno de Chile no ha respetado ni garantizado el cumplimiento de los derechos fundamentales de toda la población, y ha quedado claro porque dentro de su accionar no es prioridad. Tanto el colapso del sistema de salud como el insuficiente equipamiento no ha garantizado el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación, no ha garantizado la protección y el resguardo de los derechos de los y las trabajadoras del sistema de salud, ni un acompañamiento psicosocial permanente que resguarde su salud mental. Como consecuencia del confinamiento, y como también lo han mencionado otros compañeros, ha habido un aumento considerable de la violencia doméstica, que expone a mujeres, niñas y adolescentes. Y actualmente nosotros no tenemos canales efectivos de denuncia que aseguren su seguridad. La pandemia ha acentuado la vulnerabilidad de las personas migrantes, de los pueblos indígenas. Sus derechos han sido vulnerados constantemente y de diversas maneras. Las decisiones de las autoridades del Ministerio del Trabajo no han asegurado la protección y cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. Tampoco se ha respetado el derecho a la educación. La brecha digital ha interrumpido el proceso educativo de un amplio sector de la población. Bueno, y no puedo dejar de mencionar esto, lo último, Tete, como yo soy trabajadora del mundo de la cultura, la realidad en mi sector es catastrófica. La informalidad y la desprotección del sector nos tiene de verdad en la miseria, y esto se debe a que la actual Constitución de Chile no garantiza el derecho a la cultura, no comprende el derecho a la cultura como un derecho fundamental. Y quiero terminar con esto: no se puede vivir del amor al arte, pero sin arte no se puede vivir. Yo sé que muchos de nosotros también hemos soportado el confinamiento gracias a la música, a los libros, las películas, así que es importante recordar que detrás de todas esas creaciones hay maravillosos equipos creativos que merecen también ser considerados en el reconocimiento de los derechos humanos. Así que, por último, muchos dicen que la pandemia no discrimina, pero sin embargo las condiciones, y aquí también lo mencionó nuestro amigo de Uruguay, las condiciones económicas y sociales sí. Es por eso que los sectores más vulnerables tienen más riesgo de contagio y concretamente tienen más riesgo de morir. En Chile hoy estar en cuarentena es un privilegio. Muchísimas gracias, Javiera. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María Elena, la copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, historiadora, con diferentes posgrados sobre estudios de género. María Elena fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es directora de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, juntamente con ser copresidenta de la Asamblea. María Elena, la palabra. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo estoy en penumbras, no sé si me ven bien,
porque hay un apagón en el barrio de Villa Crespo, pero creo que se escucha, ¿no es cierto? Y se ve, aún en penumbras. Quiero agradecer mucho a la Secretaría de Internacionales esta convocatoria. La verdad, como dijo Teté en el inicio del conversatorio, la solidaridad entre los pueblos del mundo y en particular entre los organismos de derechos humanos es sumamente importante. La pandemia, todos coincidimos en que la pandemia COVID-19 ha generado un fuerte, digamos, una fuerte crisis en los propios cimientos del sistema político internacional y en los propios estados nacionales, debilitados en las últimas décadas por las políticas del neoliberalismo. Allí donde las políticas neoliberales arrasaron y debilitaron a los sistemas de salud y a los sistemas de desarrollo social, allí la pandemia cobró más víctimas, como lo hemos visto terriblemente en varios países europeos y ahora en Latinoamérica. Noam Chomsky dijo cuando se inicia la pandemia que estábamos en presencia del enésimo ejemplo del fracaso del mercado que no asegura el bienestar de los pueblos. Y esto es justamente una de las grandes reflexiones y de las grandes conclusiones. Acá se dijo, la pandemia mostró la desigualdad existente, mostró el fracaso de las políticas neoliberales. Argentina, nosotros veníamos de 4 años de un gobierno neoliberal que había desmantelado programas sociales y en particular en la salud, el Ministerio de Salud había sido degradado, disueltas varias de sus áreas y de sus estructuras, y en la ciudad de Buenos Aires, que sufrimos la presencia del macrismo desde hace ya 3 periodos, 12 años, 13 años, con Macri primero y Rodríguez Larreta después, el sistema de salud, que es un sistema muy sólido, es un sistema con una enorme capacidad y calidad profesional, sin embargo, ha estado y está desfinanciado y con serios problemas de recortes y vaciamiento de muchos de sus servicios. El cambio de gobierno en diciembre del 2019 modifica esta orientación neoliberal radicalmente, y bueno, y el primer ejemplo grande y maravilloso es la solidaridad del presidente Alberto Fernández con Evo Morales, justamente después del golpe de Estado brutal y terrible que vivió la hermana República de Bolivia. El primer tema encarado por el gobierno en este año ha sido justamente combatir el hambre, la emergencia alimentaria, porque los años del macrismo, del neoliberalismo, generaron también, como acá se dijo, como en toda Latinoamérica, niveles de pobreza e indigencia inusitadas. Cuando se inicia la pandemia, el gobierno nacional establece una rígida cuarentena, decretos de necesidad y urgente con cuidadosas normativas, priorizando el derecho a la salud por encima de los negocios privados, de cualquier interés empresarial. Al revés de lo que decía la compañera de Chile recién, del gobierno de Piñera, y ahí se ve claramente una poderosa diferencia. Acá se priorizó y se prioriza el derecho a la salud por encima de la especulación económica. Por eso el gobierno ha volcado una cantidad enorme de recursos con un signo claramente redistributivo en los sectores populares. Yo simplemente les voy a decir el IFE, el incentivo familiar de emergencia, beneficia, ya van por la tercera cuota, 9 millones de personas. La asignación para el trabajo y la producción, que sostiene un porcentaje, casi la mitad del salario, a 2.700.000 trabajadores que han perdido el trabajo por el cierre de sus empresas, el cierre de sus negocios, etc. Y otra serie de políticas como la ampliación de la asignación universal por hijo, que es una política de Estado que se inició en el 2009 y que sigue adelante, la suspensión de los desalojos, esta es otra medida importante,
la prórroga de las medidas de protección frente a situaciones de violencia de género que también se agudizaron, como decían acá los compañeros de otras regiones. En fin, una serie de medidas para contener esta parálisis de la economía y para contener a los sectores populares más castigados por las políticas neoliberales. La falta de agua, por ejemplo, en barrios de la ciudad de Buenos Aires generó el contagio muy rápido en algunas villas, como la Villa 31 de nuestra ciudad, y la muerte de varios de sus referentes barriales, comunitarios. Ahora, a pesar de estas políticas sociales, tenemos que decir que hay un lado terrible, hay que incluir en el análisis, como organismo de derechos humanos, un recrudecimiento de la violencia institucional como hacía rato que no veíamos. La pandemia puso en primera escena el accionar de las policías provinciales, que en muchos lugares tienen una formación deficiente, que están orientadas por gobernadores de orientación conservadora, poco adictos al respeto a los derechos humanos, y esto, la autorización para reprimir a la población, para impedir el tránsito de la población, de ciudadanos y ciudadanas, en función del cumplimiento de la cuarentena, generó enorme cantidad de episodios de violencia institucional y gatillo fácil. Nos hemos reunido con el representante del ACNUD, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en la región, justamente por casos terribles de la provincia de Tucumán, donde asesinaron al señor, a un vecino, Luis Espinosa. En San Luis aparecen muertas en comisaría una mujer, Florencia Morales, y en otra el adolescente Franco. En Santiago del Estero por lo menos hay 2 muertes en situación de detención arbitraria. En Chaco, torturas, allanamientos y detenciones arbitrarias a integrantes de una familia de origen indígena. Recientemente en Bahía Blanca, la desaparición forzada de Facundo Castro, que es un tema que nos conmueve, así como conmovió a la Argentina, la desaparición de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, temas que estamos investigando fuertemente y que contaron con la connivencia en realidad, y acá es un poco el rasgo distintivo, ¿no?, de este gobierno. En el gobierno de Macri, aquel gobierno avaló, fue conniviente por lo menos, conniviente con la gendarmería, las fuerzas de seguridad, que culpables o responsables de la desaparición de Santiago y del asesinato de Rafael Nahuel en el sur de nuestra Patagonia. Hoy son las policías locales, provinciales, que están generando situaciones de conflicto, situaciones que vuelven a poner a la Argentina en una situación de violación de los derechos humanos. En La Matanza, el asesinato de Lucas Verón, perseguido en su moto, acá en el Bajo Flores, el de Facundo Escalzo, también, siempre acusando a los jóvenes, siempre estigmatizando a los pobres, siempre en los barrios populares. Jujuy, Chubut, Bariloche, Cava, escenario de detenciones con golpizas, confinamientos arbitrarios, torturas. Es decir, que tenemos un panorama de fuertes contrastes. Por un lado, políticas sociales tendientes a la distribución, a la contención social, a la promoción de derechos de los más postergados, y una política de violencia institucional muy anidada en las policías provinciales. Por otro lado, yo creo que el gobierno está hackeado por el poder económico concentrado, que cuestiona todo el tiempo la normativa de la cuarentena, que les quiere hacer torcer el brazo y quiere que se abran las medidas, que se flexibilice. Desde hace tiempo le están reclamando al gobierno nacional la flexibilización de las medidas de cuarentena, justamente para posibilitar la reactivación económica, descuidando el bien más preciso, más precioso a proteger, que es la vida. Yo creo, para ir concluyendo, que en esta pandemia se han puesto de relieve
muchas cuestiones que tienen que ver con todos estos temas que han señalado los compañeros, y acá en la Argentina con estas fuertes contradicciones que nos atraviesan, pero también vale la pena reflexionar. También se ha puesto de relieve el consumo innecesario del capitalismo más acendrado, del neoliberalismo, la necesidad de reformular el modelo productivo hacia un modelo donde predominen las relaciones cooperativas y donde vuelva a instalarse en la agenda el tema de la participación de los trabajadores y la distribución del ingreso. También se volvió a hablar después de mucho tiempo, y se está hablando de la renta básica universal o el ingreso mínimo universal. La Federación Sindical Mundial incluyó a la Argentina entre los 12 países que mejor tratamiento a los derechos de los trabajadores y a los derechos sociales dio ahora en todo este periodo de cuarentena. Y han formulado un llamamiento, que creo que es un tema importante de la agenda de los organismos y de los sectores populares, que es hacia un nuevo contrato social, un nuevo orden internacional que desaliente la violencia, que desaliente el extractivismo, que cuide la naturaleza y que asegure una distribución equitativa de los ingresos y de las riquezas. La tarea es enorme. Yo escribí hoy, la tarea es enorme, porque el bloque de poder concentrado está dando su más fuerte batalla. Ellos no claudican, están batallando todo el tiempo, y lo estamos viendo día tras día en la Argentina, también atravesada por estas contradicciones. Muchas gracias, Tete. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, ahora tenemos unos 10 minutos para debatir entre nosotros. Hay que ir levantando la mano los que quieran debatir, y vamos a hablar sobre el escenario latinoamericano que nos imaginamos después de la pandemia, en sus países y en la región. Y vamos también, planteemos la cooperación regional. Bueno, el que quiera hablar, levanta la mano, tenemos 10 minutos. Y después avanzamos con las preguntas que han hecho por Facebook. ¿Te quiere hablar? Bueno, Ruth. Bueno, muchas gracias por todos los importantes aportes de las compañeras. Creo que tenemos una riqueza importante de ideas y planteamientos que habría que tratar de sistematizarlos, porque necesitamos seguir avanzando y necesitamos tener algunos lineamientos. Me parece que ya en el tema regional, y viendo la situación de Chile y la de Brasil y la de Bolivia, necesitamos, creo, inicialmente unir todas las fuerzas para la recuperación de la democracia y de la participación de los sectores con equidad, con inclusión y con total respeto de sus derechos humanos. Si no logramos eso, creo que vamos a seguir yendo para atrás, y estas fuerzas regresivas van a seguir ganando espacios, incluso con mayor muerte, como se señalaba en el Brasil, porque también están actuando fuerzas paraestatales o paramilitares. Y eso es un enorme riesgo en estos tres países. Entonces, me parece que un primer punto en lo regional es ver cómo podemos lograr estos cambios con el apoyo de todos y de todas. Creo que luego después necesitamos, una vez que, por ejemplo, en Bolivia, los bolivianos y las bolivianas elijamos y tengamos un gobierno democrático, la principal tarea que yo le plantearía a este nuevo gobierno legítimamente elegido es que apoye, que coadyuve en la creación o en el fortalecimiento de un sistema multilateral reforzado en el continente, un sistema pluricéntrico y multipolar, donde se cumpla donde se cumple de que todos los países son iguales y tienen los mismos derechos y deberes.
No podemos seguir con la actual situación con varios organismos en la región dispersos, cada uno trabajando por su lado, y además varios de ellos sometidos a las consignas del norte. Necesitamos, al salir de esta pandemia, un mundo pluricéntrico y multipolar. Y eso significa que deberíamos, ya en el campo político o internacional, reforzar las instituciones regionales, pero con una visión post-capitalista, con una visión post-neoliberal, con una visión que se centre en la relación armónica entre la naturaleza y los seres humanos, para lograr para darle la oportunidad a otro compañero. Eso sería. Oscar. Algunas cifras que me parece importante en esta pregunta que nos formulaba Tete. 1 de cada 3 latinoamericanos y caribeños este año va a vivir en condiciones de pobreza, según el último informe de CEPAL, amenazados por el hambre. Pensando en relación a América Latina, de 170 millones de estudiantes, solo el 20% tiene acceso completo a Internet de calidad, mientras que solamente el 26% de los trabajadores formales puede acceder al teletrabajo. En esa herramienta de la tecnología, las perspectivas son por lo menos sombrías, para decirlo de alguna manera. La respuesta a la crisis requiere, lo decía María Elena, un nuevo pacto social basado, me parece, en la igualdad, en la transparencia, en la responsabilidad de todos. Y tenemos que construirlo. Hay que construirlo de manera colectiva. Necesitamos avanzar y planificar la creación de un ingreso básico universal que tenga un alcance a largo plazo, pero que no sea eterno, y que llegue a amplios extractos de población que son vulnerables en caer en la pobreza o ya son parte de la pobreza. Fortalecer al Estado, un Estado activo, digamos, que vele por la protección de los derechos. Lo hemos repetido, lo hemos escuchado infinidad de veces, la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos es un horizonte esperanzador, son una utopía de construcción permanente y se hacen en colectivo. Nuestra consigna... Oscar, redondea, así le das la posibilidad a alguien más. Una sola cosa, digamos, me parece que la consigna principal del hoy debe ser la solidaridad y la unidad entre y con todos los despojados de derechos y dignidad. ¿Alguien quiere hablar? Si no, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas mejor, sí, sí. ¿Puedo decir algo? Javier quiere decir unas palabras. Cortito. Bueno, decir que súper en sintonía con lo que dijo Ruth y dijo Oscar. Yo creo que es muy necesario llegar a una cooperación regional, porque tenemos muchas cosas en común. O sea, ahora al escucharlo hice un punteo. Bueno, Nadine dijo que Estados Unidos tenía a Trump y que ellos tienen a Bolsonaro y nosotros tenemos a Sebastián Piñera. Yo no veo mucho la diferencia entre este tipo de líder. Además, bueno, en Bolivia, también en Brasil, hay muchas manifestaciones y por lo menos acá en Chile, me imagino que por lo que contaba Nadine también, hay una polarización tremenda también en las posturas. Yo mucho tiempo me he estado preguntando mucho estos últimos meses también en qué tanto vamos a tolerar y a no tolerar también las posturas distintas, como que se ha perdido un poco también la capacidad de debatir, de discutir, bueno, y también sobre la criminalización de las manifestaciones.
ahí también quizás me gustaría si pudiésemos hablar después sobre la importancia que ustedes ven también en actualmente la tecnología. Por ejemplo, en Chile fue clave, han sido clave las grabaciones a través de teléfonos celulares para denunciar las violaciones a derechos humanos, porque aquí en Chile la mayoría, con excepción de un solo medio de comunicación de televisión, la mayoría son privados, y sus dueños son grandes empresarios. Entonces hay poca pluralidad también en cómo se transmiten las noticias. Entonces ha sido clave los medios alternativos, los medios digitales, lo que la gente comunica a través de los videos que graba en las marchas. Bueno, y también reconocer y valorar la cosmovisión indígena. Yo creo que es clave para entender la relación con el entorno, para entender la relación, bueno, con el agua. En Chile también, Chile somos el único país del mundo que el agua es privada, que el agua es de privados. El ministro de Agricultura actualmente tiene derechos de agua. O sea, es increíble. Entonces hay un montón de cosas que tenemos en común que yo creo que es muy necesario que podamos articularlas y ayudarnos y sacar conclusiones de aquello. Eso. ¿Alguien más quiere hablar? Porque si no... Nadine. Te toca. Muy rápido. Pienso que así para traer un poco de esperanza también entre nosotros y creer que con los ciclos de la historia eso va a pasar, porque bueno, acá en Brasil yo creo que no podemos más seguir en el siglo XIV, que ahora estamos viviendo en el siglo XIV, XV, es como un retroceso de 500 años en la historia del país, y porque lo que pasa hoy es esa política genocida sanitaria también, así. La población indígena de Brasil, y eso es un número así que nos choca a todos, son 8 veces más muertes entre los indígenas. Hay pueblos indígenas que la gente está como 80% infectada. Y entonces todos son cifras y números que nos ponen en una situación de terror, así, de amenaza. Y yo creo que no es posible que eso pase. Y ojalá las elecciones de Estados Unidos, ojalá que se cambie algo en Estados Unidos, porque eso puede ser una esperanza, sí, que Trump no sea electo otra vez, y porque para sacarnos Piñera de Chile, para sacarnos Bolsonaro, no solo creer en las elecciones, pero creer que eso no puede, el capitalismo, el neoliberalismo, después de una pandemia como esa, están agotados así. No es posible el mundo seguir así, no podemos vivir de esa forma. Entonces creo que cuando pasar la pandemia, toda la gente que está más perjudicada ahora, los desempleados, los pequeños empresarios, las mujeres que están con carga excedente de trabajo demasiado, es algo que no se puede soportar. Eso no va a seguir, eso no puede seguir. La humanidad no va a aceptar eso. Entonces creo que esa solidaridad entre los pueblos solidarios, como habló Oscar, como habló Javier, creo que eso que nos va a poner en una operación entre nosotros, porque ya basta. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora en nuestro Mercosur acá es un Cóndor 2. Lo que está pasando ahora con esa matanza, con ese genocidio sanitario, es un Cóndor 2, es una trama del capitalismo. Eso tiene que terminar. Y cabe a nosotros, la fuerza de las generaciones que van a sobrevivir, seguir luchando. Entonces creo que tenemos mucho que caminar, tenemos que caminar y caminar juntos, tenemos que ser más solidarios, cada vez más solidarios. Eso. María Elena, ¿querés decir algo vos? Sí, algo que olvidé en mi intervención tiene que ver con que también empezamos a discutir con mucha energía el tema de la deuda externa, el endeudamiento externo, la deuda pública y la deuda privada, cómo han condicionado toda nuestra vida democrática. Creo que para Argentina está muy claro, y para el conjunto de América Latina, acá ha sido un drama real, y que en realidad está muy claro que es necesario generar una discusión acerca de este carácter insostenible en realidad del pago de la deuda externa. Creo que puede ser un tema, el de los presos y presas políticos y políticas, el de la deuda externa, el de la renta mínima universal. Podrían ser temas donde, además de la solidaridad, que es permanente, pueden ser temas para que los podamos abordar desde esta red que nos propuso TT empezar a construir.
Bueno, ahora Fernando, Lucía van a presentar las preguntas que hicieron por Facebook. Bueno, yo quiero darle la palabra, sí, quiero darle la palabra, bueno, gracias a todos por haber participado, la verdad que fueron muy interesantes todas las intervenciones y son temas que merecen la pena seguir discutiendo. Me gustaría darle las palabras a mis compañeros Fernando y Natalia, que son los que van a leer las preguntas que estuvimos recolectando, que fue haciendo el público en Facebook. Así que, bueno, Natalia, te doy la palabra para que hagas las preguntas. Tenés que poner el micrófono, Fíjate, Natalia. sí, de desactivar el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Muy interesantes todas sus intervenciones y les queríamos agradecer por las mismas. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta para Ruth. Ruth, ¿nos podrás comentar cómo está la situación en las cárceles con el COVID en Bolivia? Bueno, sí, la situación se ha agudizado en esta última semana. Es necesario señalar que nosotros en el país determinó una cuarentena muy rígida en marzo, pero realmente rígida, pero donde el gobierno no preparó nada. O sea, no hubo insumos, no hubo médicos, y ahora cuando se relajó y se fue a una denominada cuarentena dinámica, estamos en una alza grande de casos y en las cárceles es la situación más grave e incluso se están ocultando las muertes. En esta semana los presos han señalado de 14 muertos. No llegan insumos y también han denunciado que los insumos de donación que recibieron fueron robados por los policías que custodian el centro penitenciario. Y por lo tanto, ellos están recurriendo a hierbas tradicionales para tratar de enfrentar la situación terrible que están viviendo, porque además esto es parte de un problema general de las cárceles en Bolivia, que son el hacinamiento y la retardación de justicia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Y ahora tenemos una pregunta para Nadine. ¿Qué es lo que opinás respecto a las pruebas que se están desarrollando en Brasil de la vacuna para el COVID y el incentivo que ha generado el presidente Bolsonaro respecto a la utilización de hidroxicloroquina? Bueno, es un criminoso, es crimen lo que hace, así. La Organización Mundial de la Salud y toda la gente que estudia, los cientistas dicen que, no sé, para empezar es presidente, no es médico, no es sanitarista, no es infectologista. Entonces, sí, lo que está haciendo una promo de una medicina es algo que yo no sé, no se puede creer cuando hace eso. Es como un chiste, así, como una broma. Cuando saca la hidroxicloroquina en la mano y empieza a tomar y decir que hace bien para la salud. Eso es lo que hace. Y sobre las vacunas, creo que Brasil va a pagar por eso. Hoy salió en la prensa que bueno, se está avanzando en las investigaciones, pero el costo va a ser muy alto para el país, porque Brasil se quedó de espalda para todo lo que la ciencia bueno, las investigaciones en los últimos tiempos. Entonces creo que el costo va a ser muy alto para el país. Y en São Paulo se iniciaron, pero también lo que me tengo un poco de miedo sobre eso, porque como siempre, los primeros que van a ser testados
seguro que son los pobres los que tienen menos condiciones de se insurgir contra ese gobierno genocida que tenemos. Entonces, en verdad que tengo un poco de miedo, sí, creo que va a tardar mucho para tener vacunas para todos acá. Y cuando tenemos, va a ser el costo va a ser muy alto. Muchas gracias, Nadim. Bueno, ahora, Fer, el micrófono. Ahora va a hablar mi compañero Fernando. Ahí está, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Tenemos una pregunta para Oscar respecto de a ver, se simplificó el otorgamiento de la residencia fiscal en Uruguay, y esto, bueno, permitió la llegada de ciudadanos de países vecinos que tenían por ahí realidades peores en cuanto a la pandemia, y bueno, esto es algo que podría haber perjudicado gravemente la situación sanitaria en el Uruguay. ¿Qué opina de esta medida, Oscar? Bueno, es una de los postulados del gobierno neoliberal, donde, como han dicho algunos otros compañeros anteriormente, se privilegia el capital, se privilegia el dinero frente a cualquier otra situación, sea de salud, sea de proteger derechos del resto de la población, ¿no? En la campaña electoral el actual presidente Lacalle había anunciado, mirando hacia Argentina, de traerse, habló hasta una cifra de 100.000 argentinos, traérselos para Uruguay, que eran los evasores fiscales, bueno, todo lo que no queríamos que viniera. Queremos, por supuesto, a los argentinos, son nuestros hermanos, y a todos los latinoamericanos y a todos los inmigrantes, pero no a los que vienen al lavado de dinero, al tráfico en Punta del Este, digamos, toda esa barra, digamos, algunas muy famosas que en el momento de cierre de fronteras se aparecieron en Punta del Este porque, bueno, como tienen casa, como tienen, descubrimos que algunas tienen nacionalidad uruguaya también, digo, gente de la televisión, famosas y cosas por el estilo, digamos, ahí apareció, digamos, y aparecen también con frente. Hablo concretamente de Argentina por nuestra cercanía, digamos, frente a cambios en las políticas del gobierno de Fernández, digamos, la sacada de dinero, digamos, a la restauración de paraísos fiscales en nuestro Uruguay. Digamos, la ley que se aprobó hace unos días, la llamada Ley de Urgente Consideración, estableció límites a la digitalización económica, la bancarización económica en las transacciones de gran monte, digamos, bueno, eso es para exclusivo beneficio de esos sectores que vienen a blanquear dinero nuevamente a Uruguay. Perfecto, bueno, muchas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta también para Javiera, y es si cree que el gobierno de Piñera está aprovechándose de esta pandemia para pagar los reclamos sociales y cómo se están llevando adelante los mismos hoy por hoy en este marco de aislamiento. Hola, sí, absolutamente, completamente. La verdad es que ha ocurrido algo bien interesante estas últimas 2 semanas, y es que se propuso la posibilidad de que las personas saquen el 10% de sus fondos de pensiones. La AFP, la administradora de fondos de pensiones en Chile, fue uno de los temas muy, muy, muy recurrentes en las manifestaciones, la cantidad de carteles no más AFP y, bueno, marchas incluso específicas para reclamar sobre esta administradora de los fondos. Entonces,
ha sido como que ha sido muy curioso, porque ha sido casi una especie de posta, a mi parecer. Justo estamos en un momento en Chile en que las cifras muestran una especie de tendencia hacia la baja, pero por otro lado está este proyecto que busca que la gente pueda retirar el 10%, y el gobierno y la derecha y el oficialismo negándose a esta posibilidad, lo que ha de alguna forma como retornado el estallido social. De hecho, hace 2 días que ya empezamos de nuevo con cacerolazos masivos en distintas comunas, manifestaciones, incluso en pandemia, la gente sale con mascarillas a hacer barricadas para manifestar que quiere poder tener la posibilidad de sacar este dinero que les pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, definitivamente, la pandemia ha servido para mermar las manifestaciones, pero a la vez la pandemia también ha mostrado y ha visibilizado la desigualdad de una forma muy brutal. Entonces, el estallido va a volver, y va a volver probablemente con la misma o con más fuerza. Bueno, ahí han ocurrido cosas tremendas, como por ejemplo que el presidente fue a Plaza Italia a sacarse una foto. Plaza Italia es el lugar icónico de las manifestaciones, y hace un par de meses fue a sacarse una foto ahí en pleno monumento, lo que causó una polémica tremenda y un montón de críticas por la falta de humanidad y la falta de respeto también por estas protestas. Y bueno, la derecha finalmente está buscando actualmente ayudar a la clase media y a la clase más vulnerable a través de préstamos bancarios. Entonces por eso surgió esta posibilidad de sacar este 10%, que justamente hoy fue aprobado en la Cámara de Diputados, mañana pasa al Senado, y ahí veremos qué pasa. El presidente tiene la posibilidad de vetarlo, pero bueno, es un riesgo grande también para él vetarlo, porque si eso pasa, yo creo que ahí sí va a quedar la grande. Bueno, muchas gracias, Javiera. Y finalmente tenemos una última pregunta para María Elena, y es: ¿cómo analiza el papel de las fuerzas de seguridad, particularmente la de la policía bonaerense, en esta cuarentena? Bueno, la verdad que es un papel lamentable. Estamos sumamente preocupados y preocupadas, los organismos de derechos humanos y todos los sectores progresistas de la población. La verdad que la bonaerense ha sido ejemplo de la maldita policía, le decíamos acá, le decimos todavía acá, por la cantidad de causas armadas incluso, de gatillo fácil, de violencia institucional. Pero bueno, en un momento en que en la provincia de Buenos Aires hay un gobierno de tipo popular, encabezado por Axel Kicillof, a mí me llama poderosamente la atención que haya una oleada de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires en un momento tan particular, donde el tema de la emergencia sanitaria está concentrando el esfuerzo de tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, me parece que hay una matriz de las fuerzas de seguridad que no ha sido modificada, por el contrario, los 4 años de gobierno de Macri y del PRO, de la derecha, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, han fortalecido esa matriz de, acá le decimos, licencia para matar, ¿no? O sea, la autorización política para matar. Pero bueno, no es el signo del gobierno nacional actual, no es el signo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que tenemos una tarea muy dura, una batalla muy grande para librar, para cambiar definitivamente la matriz represiva y conservadora de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Lo tenemos que hacer. Se hizo en gran parte con las Fuerzas Armadas, que aceptaron a regañadientes, aceptaron el nunca más, o aceptaron por lo menos no alzarse en contra de las instituciones de la democracia. Y están pagando los genocidas con cárcel el genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Tenemos que lograr, y esperemos, bueno, la ministra de Seguridad de la Nación derogó todas las normas represivas firmadas por Mauricio Macri, por Patricia Bullrich,
Pero bueno, está en la matriz, está en la organización interna y en una formación absolutamente deficiente. Ahí tenemos que atacar. La verdad, nuestro repudio total a los crímenes de impunidad y al gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias argentinas. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, para ir cerrando, parece que este conversatorio tiene gusto a más. Me parece que todos nos queda un gusto a más en esta situación tan crítica que estamos viendo, y creemos que no podemos estar separados. En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pensamos que tenemos que aunar esfuerzos. Así que les proponemos a todos, si tienen interés en continuar estos vínculos, en una red latinoamericana por la justicia y los derechos humanos. Después vemos... Muy bien. Sí, claro que sí, bravo. Después vemos cómo lo vamos a poder ir armando. Quisiera agradecer, la Secretaría Internacional les quiero agradecer a todos los panelistas, a María Elena, a todos, a Ruth, a Oscar, a Narín y a Javiera por su participación y por haber compartido la mirada de su país. Pero también quisiera agradecer a los integrantes de la Secretaría. Quisiéramos agradecerle a todos los que hicieron posible este conversatorio, a Paula, que hizo la gráfica, a Juliana, que está haciendo el streaming, que ayudó un montón, y a todos los compañeros de la Secretaría que son sub-30, y eso hay que subrayar, que nos pone muy contentos que sean jóvenes, y que han sido iniciativa de ellos. Quisiera agradecer a Fernando Maquiar, a Lucía Valleira, a Natalia Salones, a Vicky Ubierna, a Micaela, a Cassandra, a todos ellos hicieron posible. No sé si me olvido de alguien más. Bueno, no se olviden que mañana tenemos el follow-up de este conversatorio con otros países, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela y con Honduras, y esperamos que de alguna manera ustedes estén presentes y puedan escucharnos por Facebook. Les agradecemos muchísimo y quisiéramos seguir esto mucho más en el tiempo. Un abrazo a todos. Mariela.